Buenos días, tardes o noches, gente bonita. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, El Mito de la Caverna. El día de hoy seré yo su anfitrión. Mi nombre es Pablo y junto a mí se encuentran mis dos coanfitriones y también mis hermanos, Sofía. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y frente a mí tengo a mi hermano Joshua. ¿Qué tal, gente? Es un placer para mí estar una vez más con ustedes en un nuevo capítulo de El Mito de la Caverna. Perfecto, chicos. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de dos festividades muy de acuerdo a las fechas y también unas de las más importantes en la cultura general del mundo. ¿A qué me refiero? Al Halloween y al Día de Muertos. Para empezar, mi hermana Sofía nos dará una breve introducción de a lo que se refiere el Halloween. Cuéntanos, Sofía. Halloween es una celebración sincrética entre una tradición pagana celta llamada Samaín y el tiempo litúrgico cristiano, dedicado a recordar a los muertos. Samaín se llevaba a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre para celebrar la temporada de cosechas. Era el fin del verano y el año nuevo celta. El término Halloween deriva de las palabras All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos, que es el tiempo litúrgico cristiano dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, mártires y los fieles difuntos, y se celebra el 2 de noviembre. Perfecto, ahora podemos darnos cuenta que el Halloween es simplemente un derivado de dos tipos de, ¿cómo decirlo?, celebraciones o ideologías, tanto la cristiana como la celta. Bueno, ahora Joshua nos hablará un poco acerca del Día de Muertos. Cuéntanos, Josh. Pues bien, el Día de Muertos es celebrado por muchas etnias mesoamericanas. Rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas era Mictecatíhuatl y Mictlantecutli. Perdón por la pronunciación, pero es un trabalenguas. Sí, la verdad son nombres muy difíciles de pronunciar. Bastante. Ambos eran señores del Mictlán, o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. No obstante, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaban al difunto junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Después de 4 días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. A partir de ese momento, el alma emprendía el difícil trayecto. Luego, cada año, durante 4 años, se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Así, este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso de duelo de los familiares. Perfecto, muchas gracias por esa introducción acerca de lo que se consideraba el Día de Muertos antes, gracias a nuestras culturas prehispánicas, claro. Y bien, empecemos con una serie de preguntas que yo les haré a ustedes para que me platiquen a profundidad más acerca de estas celebraciones. Veamos, Sophie, ¿qué te parece tú a cómo se ha transformado lo que es el Halloween en estos días? Bueno, pues todo esto ha sido por la combinación de culturas, pero realmente ha perdido bastante su significado. Ya se pueden disfrazar de otras cosas, ya que antes se acostumbraba a que se disfrazaban de demonios, monstruos y ese tipo de cosas para ahuyentar al demonio. Y ahorita se pueden disfrazar de cualquier otra cosa solo para lucirlo. Bueno, es bien sabido que la cultura en general reciente, la cultura pop, el capitalismo incluso, ha influido bastante en cómo se lleva a cabo este tipo de celebraciones, porque ya no solamente vemos disfraces de brujas, disfraces de monstruos, disfraces de fantasmas, sino también disfraces de superhéroes, disfraces de asesinos de películas de terror, como es el caso de muchas famosas films acerca de este tipo de situaciones, como puede ser Michael Myers o como puede ser también Freddy Krueger, Jason Voorhees, entre muchos otros. Bueno, Joshua, ahora tú cuéntanos, ¿qué dato curioso o qué nos puedes hablar acerca del Día de Muertos a cómo se lleva a la actualidad? Bueno, pues para empezar, en 2008 la UNESCO declaró al Día de Muertos como Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio inmaterial, me parece, porque pues realmente es como proteger una ideología también incluso de la propia cultura mexicana, ¿no? Exactamente. Además, de acuerdo con el Códice de Florentino, se decía que el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Un ejemplo de esto sería el Tonatiuhachín,
que en español sería Casa del Sol. En esta casa solo entraban los guerreros que habían muerto en el campo de batalla. ¿Sabes a qué me suena un poco con relación a otra cultura? ¿A qué? Al Valhalla de la cultura nórdica, que es bien sabido que ahí es donde los guerreros ascendían a tomar aguamiel y comer junto con los dioses, junto con Odín. Esto puede ser una relación entre este tipo de culturas, ¿no? Sí, bastante. De hecho, también originalmente la ofrenda antes se ponía el 30 y el 31 de octubre, para que así ya se pudiese celebrar al difunto el 1 y el 2 de noviembre. Pero conforme fueron cambiando, pues, las personas y su forma de pensar, se empezó a celebrar en el 1 y el 2 de noviembre, nada más. Y realmente también se adoptaron muchísimas otras cosas en cuestión de la ofrenda, por ejemplo, con relación a la religión católica, porque también se adicionaron distintos elementos. En este caso, pues las imágenes religiosas, como puede ser la cruz o algún otro tipo de santo, como nosotros lo conocemos. Y también antes, no recuerdo bien qué se utilizaba para iluminar la ofrenda, pero lo que se introdujo ahora es la cera, las velas, los cirios por parte de la iglesia. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esto? Acerca de los pisos, por ejemplo, de las ofrendas. Pues bueno, para empezar, la ofrenda de Día de Muertos es una mezcla completamente cultural entre la cultura española y la cultura, pues, mexicana, por así decirlo, mexica. Porque, como te mencioné antes, no era una ofrenda como tal, sino un ritual el que se llevaba a cabo. Ya fue hasta la llegada de los españoles que ellos, pues, les gustó esta tradición y quisieron hacerla también propia, pero con su religión. ¿Sabes? Yo pienso que más que nada también fue como para ir introduciendo ese cambio de ideología, para cambiar la religión politeísta, por decirlo de algún modo, que tenían nuestras culturas a su religión católica, porque es bien sabido que no solamente hubo influencia en el aspecto de las ofrendas o de la cultura, bueno, no, de la festividad del Día de Muertos, sino que también unos simbolismos muy grandes era el hecho de que sepultaban las pirámides y colocaban iglesias por encima de estas para demostrar esa superioridad de su dios para con el dios de las culturas indígenas. Esto puede ser lo mismo en cuestión de la ofrenda, que al poner ellos sus imágenes religiosas o su influencia ideológica fue una manera de convencimiento para acercarse a las culturas indígenas. Pues sí, bastante. Y respecto a los pisos de la ofrenda y junto con lo que tú acabas de decir, en el primer nivel de ella, pues se coloca el santo o la virgen del que la persona que falleció es devota. Obviamente esto actualmente, aunque también, pues ahora también ha ido variando mucho la ofrenda, porque si te das cuenta ya no hacen tantos pisos, sino son muy pequeñas. Sí, realmente ha variado bastante a lo que hoy se conoce para realizar este tipo de, no sé si seguir llamándolo ritual o este tipo de acto solemne con relación a la festividad. Inclusive ya metiéndonos un poco con la parte económica, también sabemos la imagen que otro tipo de medios ha incurrido acerca de este tipo de celebridades, como puede ser Disney. Y hablando de Disney, pues realmente la película de Coco trata de mostrar una imagen acerca de lo que nosotros hacemos el Día de Muertos, pero pues un poco más apegada a la ficción. Pues sí, bastante. Síguenos comentando acerca de la ofrenda, por favor. Bueno, en el segundo nivel sirve para las almas del purgatorio puedan salir. Para ello se debe de poner una estampa de las ánimas en el purgatorio, un vaso de agua y un espejo. El espejo sirve para que el ánima se vea y no se le olvide que está muerto, y así no se quede vagando en este mundo. En el tercer nivel se coloca sal, la cual ayuda a purificar el espíritu de los niños en el purgatorio, y para que no se corrompa el cuerpo de los muertos. En el cuarto nivel va el pan de muerto, el cual simboliza la Eucaristía. El pan debe de ir siempre en números pares, nunca se debe de poner impar. En el quinto nivel se debe poner la comida, bebida y fruta preferida de los difuntos. En el sexto nivel se coloca una fotografía de la persona a la que se le hace la ofrenda. Y en el séptimo nivel, va la cruz formada con semillas, frutas o cal, que sirve para que el difunto expíe sus culpas. También puedes colocar una cruz normal o de ceniza. Pues esto resulta bastante interesante porque también un ejemplo de cómo se utilizan este tipo de, ¿cómo decirlo?, de tradiciones es también en un pueblo de aquí del estado de Puebla, valga la redundancia un poco, que es San Pedro Yancuitlalpan,
que es de origen, de donde es originario nuestro padre. También nosotros formamos parte un poco acerca de su cultura. Y nos damos cuenta que en este tipo de fechas empiezan a formar caminos con flores de cempasúchil y con formas a lo largo de todas las calles del pueblo. Y es por donde se supone también pasan nuestros espíritus, pasan las personas que ya no están con nosotros para poder encontrar el camino a sus hogares. Obviamente esto ya es una adaptación un poco más contemporánea, entre comillas, pero de la cultura del pueblo de nuestro padre, y que realmente, además de ser un espectáculo bastante hermoso porque los pétalos de distintos colores de distintas flores se ve increíble, es algo que podemos tomar en cuenta como representativo, primigenio de esa cultura. Bueno, también, Sofi, cuéntanos, ¿tienes algún dato acerca del Día de Muertos que nos puedas compartir? ¿O del Halloween? Tengo uno del Halloween. Adelante. Es el origen de las calabazas. Esto se llama Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern tiene sus orígenes de la tradición celta. Era una persona que le gustaba engañar, le gustaba apostar. Y por esto mismo tenía el camino destinado al infierno. Un día el diablo llegó a enfrentarlo, llegó a llevarse su alma y él lo logró engañar. Y él le dijo que volvería al siguiente año. Y así lo engañó varias veces, muchas veces lo encerró en un círculo de crucifijos, lo engañó disfrazándose de otra cosa. Y bueno, ahí también viene el origen de los disfraces, que es para engañar al diablo. No eres tú, eres otra persona. Entonces lo hizo tantas veces que el diablo se arrepintió y le dijo, está bien, tu alma nunca va a ser mía. Nunca vas a poder ir al infierno y te vas a quedar aquí. Yo no sé qué vayas a hacer, es tu problema. Entonces, cuando muere, va primero al cielo, donde no es aceptado porque pues engañaba, apostaba, tomaba, fumaba, etc. Fue al infierno, tampoco fue aceptado por el mismo trato que hizo con el diablo. Entonces, él no tuvo un destino. Sin embargo, el diablo le dio una llama del infierno que siempre ardería para guiar su camino. Él, en Irlanda se cultivaban nabos, entonces le hizo hoyitos a un nabo y metió la llamita ahí. Okay. Y ahí guiaba su camino durante mucho tiempo. Por eso nace la leyenda de las calabazas, donde tú haces una calabaza tanto como para asustar a Jack-o'-lantern, como para seguirlo guiando y decirle tu camino está más para allá, aquí no te pares, porque las llamas del infierno pues lo ahuyentan por lo mismo que le hizo al diablo. Y por eso es la tradición de hacer las calabazas. Normalmente nada más se les hacía los hoyos, pero después se le fue adaptando a hacerles caras horribles como para asustarlo más. Y pues de ahí se creó la leyenda. No, inclusive no solamente un rostro, sino también distintas figuras. También podemos verlo como una representación artística de la actualidad. Y pues ya que estábamos hablando un poco acerca de cómo Disney, en este caso, toma en cuenta también la parte del Día de Muertos, igual, pues algo que tienen más arraigado a su cultura con el Halloween, con un clásico también de este tipo de fechas, que sería A Nightmare Before Christmas, o como nosotros en Latinoamérica lo conocemos, El extraño mundo de Jack. Un cambio muy radical de nombre, pero realmente es una película muy buena que trata de retratar cómo es el Halloween o un mundo paralelo que tiene el Halloween como su punto central, y pues es una representación muy importante de lo que tú ya habías dicho, de distintos tipos a lo mejor de criaturas que existen en un mundo más allá de nosotros. Y bueno, ¿alguno de ustedes también quiere compartir algún otro dato curioso que conozca acerca de estas festividades? Yo. Acerca del Día de Muertos, hay una tradición que también me gusta mucho que se hace durante estos días, que son las calaveritas literarias. Estas surgieron en la época del virreinato, en la Nueva España. Diversas fuentes mencionan que Fray Joaquín Bolaños fue el autor de la calaverita más antigua en México, llamada La portentosa vida de la muerte. Un largo texto donde el escritor afirma: «Desabrida es la muerte, mas para que no te sea tan amargada su memoria, te la presento dorada o disfrazada con un retazo de chiste. Va en forma de historia porque quiero divertirte». Dicha obra fue publicada en 1992 por el Colegio Nacional. Cabe mencionar que las calaveritas literarias eran por lo general una crítica social dedicada a algún miembro del Estado, como señala el sitio de Calaveras Literarias. Actualmente, las calaveritas literarias pues son un tipo de poema que funciona como una especie de epitafio cómico o una burla, una sátira
que pues suelen burlarse de la gente, de los que ya fallecieron e incluso de la misma muerte. Estas van escritas con ironía y critican los errores y vicios de una persona. Inclusive no solamente de las personas que ya no están con nosotros, sino como bien lo dijiste, acerca de una alusión chusca, humorística, acerca de la muerte, pero también con relación a personas que siguen en vida, pero estas desafiando de cierto modo a la muerte. ¿A quién no le pidieron en la primaria o en el kinder realizar una calaverita y uno la hacía acerca de la profesora o acerca de nuestros compañeros, pero de cierta forma como venciendo a la muerte o aceptando su destino de una manera graciosa? Que eso también nos lleva a pensar en cómo en México tomamos esa figura de la muerte, que no solamente es como algo malo, sino al tomarlo como burla, la aceptamos y la abrazamos, que a mi perspectiva es una ideología muy sana, incluso para la mentalidad de las personas, porque esto ya es un poquito más de mi autoría, pero yo pienso que la muerte es eso que le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque al tener un límite, al saber que nuestros días de cierto modo están contados, nos motiva, al menos de mi parte, a mejorar o a realizar muchísimas más cosas con mis relaciones personales o con mi propia persona acerca de tal vez viajar a lugares o realizar alguna contribución. Pero es importante que nosotros retomemos este tipo de visión acerca de esta festividad y como tal de la muerte para hacer un festejo real y meramente hermoso como antes se realizaba. Bueno, Sofi, ¿tú tienes algo más para contarnos acerca de alguna de estas festividades, perdón? Sí, de hecho encontré algunas supersticiones y mitos sobre Halloween y creo que la más interesante fue la de los gatos negros, fue la que más me interesó. Perfecto, Sofi, cuéntanos un poco acerca de esto. Claro, mucho antes, como ya mencioné, como es de origen celta, en ese momento, la Edad Media, en ese entonces las mujeres que tenían gatos eran acusadas de brujería y creían que estos animales eran sus compañeros, sus ayudantes. Okay. Y pues a ellos también los mataban. Y justo, bueno, también en el presente se ocupan los gatos negros en estas fechas para hacer rituales, los cuales realmente no son nada bonitos, pero se ocupan para rituales porque lo relacionan mucho con el demonio, que son enviados por él para traer mala suerte, para hacer la vida de alguien peor. Pues realmente, en eso tienes mucha razón, Sofi. Por alguna extraña razón, bueno, ya estamos entendiendo un poco más el origen, ¿no? Que se tomaba como a los gatos negros, un símbolo de energía oscura por parte de las brujas, y que eso llevó a la población a tratar como de exterminarlos, por decirlo de algún modo. Y desgraciadamente a la actualidad, eso ha llevado que por estas fechas también aumente ese índice de matanza de los pequeños gatos que no tienen culpa de absolutamente nada más que el color de su pelaje. Inclusive también un dato un poco triste o un poco impactante es que el índice de asesinatos también en las noches de Halloween aumenta bastante por la propia cultura, a lo mejor del terror o inclusive de los cultos, como tú ya bien lo dijiste, que se ha instaurado a lo largo del tiempo en la historia de la humanidad. Pero bueno, ¿tienes algo más que contarnos? Sí. Acabo de encontrar otro mito que es sobre las escobas de las brujas. Bueno, como ya mencioné, todo esto es de la época medieval. Las mujeres ancianas, solteras y pobres normalmente eran acusadas de brujería. Entonces, estas personas, estas mujeres, no tenían transporte como un caballo, un carruaje o algo por el estilo, y se les veía caminando por el bosque con palos de escoba, pues para apoyarse. Entonces se creó la creencia de que eran brujas y por las noches volaban con su escoba a robar niños y cosas por el estilo. Cuando en realidad solamente lo utilizaban para sostener su camino. Imagínate hasta dónde puede llegar la imaginación de la humanidad para crear este tipo de rumores o de mitos acerca de este tipo de situaciones o de personas incluso, porque también antes se juzgaba a las brujas, entre comillas, de maneras muy absurdas, como por ejemplo la parte de quemarlas en una hoguera o de ahogarlas. ¿Cuál era la forma en que podías detectar que si eran o no brujas? Si se ahogaba, era inocente, pero si sobrevivía a ser hundida,
era bruja. Lo mismo con la hoguera. Si se quemaba y moría, eras humano. Pero si no lo hacías, eras bruja. Dime qué forma tan absurda de llevar a cabo una especie de juicio. Tiro sin miedo, estúpida. Exactamente. Un poco estúpida, por decirlo, por no decir otro tipo de palabras. Pero bueno, vamos a ver. Díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué contrastarían o qué festividad prefieren entre el Halloween y el Día de Muertos? Cuéntanos, Joshua, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues no sabría decirte. Bueno, de preferir, obviamente prefiero el Día de Muertos. ¿El por qué? Es el Exactamente. por qué. Sí, es a lo que iba, El por qué es exactamente lo que mencionamos antes, bueno, mencionaste antes, es el hecho de que siento que el Día de Muertos pues es más una sátira hacia la muerte, es como que incluso en la misma cultura del mexicano lo menciona Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, que habla de la psicología del mexicano, sus comportamientos y ese tipo de cosas, un libro muy bueno, por cierto. Las bases de la psique y de la cultura en México realmente. Un libro bastante recomendado si es que quieren leerlo y no lo han leído, valga la redundancia. Bueno, en él menciona que el mexicano pues siempre se burla de la muerte, ¿no? La trata como si fuese su amiga o un cuate más. Y es eso lo que me gusta del Día de Muertos. Yo siento que es así, porque se burla de la muerte pero de una forma respetuosa. No se burla como tú te burlarías de cualquier persona, sino se burla tratándola con el debido respeto que se merece, como si fuese toda una dama. Eso es lo que yo siento. De hecho, están las imágenes de las Catrinas, ¿no? Que es como una representación de la muerte. Exactamente. Y el Halloween siento que es lo contrario. Siento que el Halloween lo que trata de hacer es espantarte sobre la muerte, espantarte sobre lo que hay en otras vidas, fantasmas, demonios, y como que trata de satanizar eso aún. Es por eso que en cuanto a lo que hay de trasfondo, Las bases de las bases, exacto, prefiero el Día de Muertos. Pero si ya te vas pues por una fiesta más actual, digo, obviamente las fiestas de Halloween pues son más para chavos, por así decirlo, ¿no? Ya tienen otro Para tipo la de chaviza. cosas. Para nosotros los chavos. Exactamente. Pues tiene otro tipo de cosas que dices, bueno, está cool, ¿no? Ir a una fiesta disfrazado de tu personaje favorito, de algún héroe, de bruja, de zombie, de enfermera y ese tipo de cosas que se visten Que las ya personas no por dan lo tanto regular. miedo en la actualidad. Pues sí, o sea, es agradable ir a ese tipo de fiestas porque te diviertes, ¿no? Sanamente, espero. se Esperemos diviertan. que así sea y más con esta pandemia. Exactamente. Pero el punto es que ambas son buenas. No quiero decir cuál es más y cuál es menos, pero por el significado yo me iría un poquito más pues por el Día de Muertos. Es más, incluso me atrevería a decir poético para mí todo lo que tiene, y eso es algo que me gusta mucho. Y claro, para las personas que te conocen, tú eres un alma literaria en todo su esplendor. Esos Así dos. que es comprensible. Y cuéntanos tú, Sofi, ¿cuál es tu opinión acerca de estas festividades? Pues realmente yo prefiero Día de Muertos. Es una conexión que tengo con esa persona que ya se fue. Entonces para mí es muy importante esa tradición. Me la han inculcado desde que yo era muy pequeña. Por eso para mí incluso es mi tradición favorita. Es mi fecha más esperada de todo el año. Entonces, por obvias razones, yo me voy más por el lado del Día de Muertos. Es una conexión que puedes tener con esas personas que ya no están, que extrañas mucho, pero al final de cuentas sabes que están ahí, de una u otra forma, ya sea solo como un recuerdo o pueden venir también. Entonces, siento que todo lo que está detrás del Día de Muertos es un significado más Romántico. romántico, más, no sé, lo puedes hacer tuyo incluso. Más cercano. Ajá. Al punto de que esa tradición es de cada uno. O sea, no es que sea de todo un país exactamente, sino que cada uno tiene una forma de hacerla, cada uno tiene una forma de adaptarla y es tuya. Es tuya y de nadie más. Exactamente, nadie te puede decir cómo ser feliz en esta vida y cómo adoptar una festividad que para ti significa algo tan importante. Y bueno, hablando de mi opinión, pienso que esta transculturización que se vive a día de hoy con el Halloween y el Día de Muertos es muy enriquecedora si lo vemos desde un buen punto de vista. ¿Por qué? Porque el Día de Muertos
antes no era tan vistoso en cuestión, por ejemplo, de cómo se caracterizaban las personas. Y ahora con esta inclusión de trajes o de temáticas, el hecho incluso de no solamente la Catrina como una persona que se maquilla. Es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa tantito, pero siento que también es parte de pues lo que trata de hacer el gobierno, las personas, la sociedad misma, para no meterme en un tema en específico, para tratar de rescatar esta tradición, porque el mismo hecho de que el Halloween ya se ha visto muchísimo más marcado aquí en México y muchas personas, pues, si no bien, más bien, si no lo celebran más, sí hacen como que notar más el Halloween que el Día de Muertos en distintos lugares. Me atrevo a decir que incluso aquí en Puebla, en lo que es la capital, pues la gente espera más la llegada, o por lo menos eso es lo que hacen notar, que esperan más la llegada del Halloween por el hecho de las fiestas, de salirte a disfrazar, de ir a tomar alcohol y ese tipo de cosas. Entonces, pues se ha ido perdiendo lo que nos caracteriza como mexicanos. Entonces, siento que el hecho de que las personas pues ya salgan más pintados como Catrín, como tú dijiste, vestidas de Catrina, que incluso pues ha habido concursos, ¿no? Que hacen las escuelas, que hacen... En distintos lugares, y la realidad es que si lo haces de una forma pues vistosa, se ve inclusive hasta elegante el hecho de una persona con su caracterización de esqueleto y un traje hermoso con una gabardina o con un chaleco así bien vestido, lo hace ver como algo más impresionante. Inclusive a mí me parece más vistoso que ir vestido de algún monstruo o de alguna película de terror. Se ve más, no lo sé, con más cultura, pero a lo mejor solamente también solo son mis prejuicios como persona. Ajá, ¿algo más que puedas agregar, Joshua? Pues sí, lo que iba a decir es que, como mencioné hace rato, no es que el Halloween sea malo, porque no es eso. El Halloween es una celebración muy divertida y no veo por qué también no la podemos adaptar aquí en México y adoptar. Exactamente, con la mezcla de cultura, sin perder la esencia de ninguna de las dos festividades y siempre arraigados a ese origen primigenio de lo que nosotros como mexicanos tenemos en estas festividades. Bueno, entonces, Sofi, cuéntanos algo más que desees agregar acerca de este tipo de... a esta plática, a integrar con nosotros un poco más tus ideas. Adelante, Sofi. Y bueno, pues realmente mi forma de pensar, creo que sí, podemos adaptar las dos tradiciones a cómo estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, en mi caso, yo pongo mi ofrenda, pero también salgo a pedir dulces. Bueno, salía, porque ahorita ya no se puede. Entonces, creo que es una buena forma de hacer notar las dos tradiciones, poner la ofrenda, recordar a esas personas, pero también salir a divertirte un poco. Entonces, por ese lado... Aunque ahorita no, chavos. Sí, no, ahorita no salgan, por favor. Cuídense. Bueno, para concluir, ¿alguien más quiere dar un pequeño resumen acerca de su opinión? Por ejemplo, Joshua. Pues, bueno, yo ya resumí lo que dije, para no redondear tanto, solo es eso, el hecho de que pues debemos celebrar ambas, pero no perder lo que realmente somos, nuestra esencia, porque eso es lo importante, seguirnos sintiendo pues mexicanos e identificados con algo, ¿no? Ya sea el Halloween o el Día de Muertos, y hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo pues ser el mejor en cómo vas a celebrar. Hacerlo de manera grande, responsable obviamente y con cuidado, y es eso, y respetar ambas culturas, respetar ambas celebraciones, no pelearse por cuál es mejor o cuál es peor, sino pues disfrutar de ambas. Eso es una opinión bastante acertada de tu parte, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya para finalizar este capítulo, tenemos una pequeña dinámica en nuestro Instagram, El Mito de la Caverna, acerca de, pues, que ustedes nos envíen sus calaveritas y entre nosotros, el público y los que cooperamos en este programa, seleccionaremos las mejores y de entre ellas una será acreedora, será ganadora de una canasta con dulces tanto típicos como una mezcla de dulces un poquito más actuales, más contemporáneos. Nosotros mismos vamos a ir a entregarla. Exactamente, con un agradecimiento por parte de El Mito de la Caverna.
Y bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado una vez más y que así siga siendo a lo largo de este programa. Bueno, mi nombre es Pablo. Yo soy Sofía. Y rápido, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, escucharnos en YouTube o en Spotify, como ustedes decidan. Y yo soy Joshua y supongo que eso fue todo. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y sean bienvenidos después al próximo programa de El Mito de la Caverna. Nos vemos. Adiós.